Buena tarde, noche para todos los asistentes, todas las personas que nos acompañan en esta actividad académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy viernes 25 de julio vamos a hacer un ejercicio académico muy sencillo, muy práctico, que es tratar de buscar lecciones político-estratégicas del caos actual que vive Libia tras la caída de Muammar Gaddafi durante la época de la primavera árabe. Quizás eso nos parezca muy lejano, como que no tiene que ver con nosotros, con nuestra cultura, pero vamos a ver que sí podemos extraer enseñanzas y reflexiones, porque la geopolítica es como un pañuelo, recoge todo lo que hay en el mundo y de una u otra manera va incidiendo en las situaciones. Para avanzar en el tema, primero miremos quién fue Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi fue un extremista totalitario que nació en Libia y estudió ciencias militares, fue oficial del ejército, formado en una academia militar en Inglaterra, y regresó a su país como oficial del ejército libio de la época. Mientras él iba ascendiendo sus primeros grados en la carrera, en Libia gobernaba un rey, una dinastía, pero pues como todos los reyes se fueron haciendo impopulares y no satisfacían los intereses de el país. Libia ya había descubierto ser un país supremamente rico, con muchísimas reservas petroleras y con una ubicación especial que ya la miraremos enseguida en el mapa, y con una tendencia de regímenes autoritarios que se venía creando en todo el Medio Oriente y el norte de África, que inclusive habían tenido mucho maridaje con Estados Unidos. Entonces Gaddafi era coronel del ejército libio ya para el momento y se tomó el poder, dio un golpe de Estado y contó, entre otros, con el general Haftar, que no se nos olvide ese nombre, el general Haftar, era coronel también como él, y que vendría a ser un hombre muy importante en la vida de Gaddafi y después un gran enemigo, y ahora, después de la muerte de Gaddafi, un dictador en Libia. Pasa por esas tres etapas. Mientras Gaddafi pudo ir, siendo de una familia humilde, consiguió el bono para ir a estudiar a Londres en con las fuerzas militares inglesas. Los demás no pudieron, pero ahí había una academia militar también en Libia. Y allá estudió Saddam Hussein unos años, el iraquí, y ahí conoció al general Haftar. Son datos de la historia que casi nadie conoce, pero que vamos viendo cómo esos personajes llegaron a ser muy conocidos en el desenvolvimiento de la primavera árabe, que fue un fenómeno bien fuerte. Ahora miremos primero qué fue la primavera árabe. La primavera árabe es uno de los fenómenos geopolíticos más importantes del siglo XXI, que es cuando se sacuden las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y geopolíticas del norte de África y del Medio Oriente. Es decir, todos estos países que ocupan aquí el norte de África, como Túnez, Argelia, Marruecos inclusive, menos pero lo hubo, Libia donde fue terrible, Egipto donde hubo unos cambios violentos, y el Medio Oriente ya avanzando hacia la región de Yemen, Kuwait y particularmente Siria e Irán. Hubo muchos problemas, Irak, perdón, muchos problemas derivados de esa primavera árabe. Se llamó primavera árabe porque los hechos ocurrieron precisamente en primavera y necesitaba un fosforito, un hecho que lo prendiera, y ocurrió en Túnez, un país que tenía una creciente cifra de extremistas islámicos
pero también un gobierno ya muy largo, muy corrupto, dictatorial, como en los otros países del norte de África. Y en Túnez se produjo un evento que fue como el florero de Llorente, el que encendió la mecha. Fue que un muchacho que vendía frutas en la calle se ganaba el equivalente a 5 o 10 dólares al día y con eso mantenía a la familia. Estando en esas, la policía comenzó a extorsionarlo como extorsionaban a todos las personas vendedores informales. Y eso pues era costumbre o sigue siendo, es que los sistemas totalitarios tienen muchas falencias. Si existen en los democráticos, ¿cómo serían los totalitarios? Entonces ese muchacho fue golpeado, le quitaron las frutas, se las dañaron y lo llevaron detenido a la comisaría por estar haciendo actos inmorales en la calle vendiendo frutas sin el permiso de las autoridades. Cuando salió de la penitenciaría con una multa de 30 dólares, algo que era, si se ganaba 5 al día, imagínate, tendría que trabajar una semana entera para para pagar la multa y con qué mantenía la familia. Y desesperado cogió un tanque de gasolina y se prendió candela, vivo, frente a las oficinas de la municipalidad. Y ese fue el punto de partida de ese fenómeno que estaba desplegado. Inmediatamente en Libia, en Argelia, en Egipto, la gente salió a las calles y principalmente en Libia y en Egipto, eh, la situación llegó a ser muy dramática. En Egipto hay un grupo que ya lo hemos estudiado otras veces, de extremistas islámicos que llaman los hermanos musulmanes. Y esos personajes instigaron a que la toma del poder fuera por la fuerza y que la gente los reconociera a ellos como los líderes espirituales para convertir a lo que siempre habían soñado en su vida, a Egipto, en una teocracia. Valga decir que como en el 79 en Irán subió al poder una teocracia chiita. Para todos estos países que son sunitas, los extremistas islámicos siempre han soñado en tener teocracias en esos países y hacer una sola unión que llamen la UMA o la Comunidad Mundial de Sunitas y volver a construir el viejo sueño del sultanato, porque ya no existen sultanes en la religión musulmana, entonces quieren volver a hacer un sultanato que se convierta a su vez en califato para volver a la Edad Media, cuando el califa era el dueño de todo el movimiento islámico. Eh, en el desarrollo de esos temas, en Egipto, Estados Unidos promovió un golpe de Estado y lo dio el general Sisi. Fueron derrocados los hermanos musulmanes, fue sangrienta esa salida. La salida de esos bandidos significó una gran cantidad de atentados terroristas, inclusive contra iglesias católicas y más que todo cristianas, que hay especialmente los coptos en el Cairo y otras ciudades. Y para la península del Sinaí creció muchísimo un grupo terrorista que llaman los mártires de Al-Aqsa, que han estado muy cercanos a ISIS y Al-Qaeda. Por la misma época ocurrieron en Sharm el-Sheikh, al sur de la península del Sinaí, unos atentados terroristas impresionantes e inclusive un avión ruso que viajaba desde Sharm el-Sheikh hacia Rusia fue derribado en el aire con una carga explosiva y murieron más de 200 personas. Entonces la situación se puso muy tensa, se multiplicó la amenaza contra Israel en la franja de Gaza y el general Sisi se vio obligado a tomar unas medidas bastante dramáticas y drásticas con su país. Entre tanto, en Libia, que Libia está caracterizada, como lo vemos aquí, por tres regiones: Tripolitania al occidente, Cirenaica al oriente y Fesán al sur. Y más al sur del sur, como vemos aquí, están las tribus de los Tuaregs y otras tribus
los Tubus, que son habitantes de ese desierto tan solitario que va a formar todo el Sahara y el Sahel, y que limita con países que han tenido una historia compleja como Níger, no Nigeria, sino Níger, el Chad y Sudán y Egipto. Otra característica que vemos es que en las reparticiones arbitrarias que se ha hecho de los territorios, trazan unas líneas rectas que nadie se explica por qué las trazaron por ahí. Y por ejemplo, Libia y Chad se dividen por una línea recta que va diagonal en 120 grados y parte en dos los montes Tibesti. Entonces, ¿quién puede determinar hasta qué punto el monte Tibesti es libio y hasta qué punto es chadiano? Eso no hay forma de demostrarlo. Mucho menos al oriente de Libia, que viene una línea casi perpendicular al eje de la Tierra, que es Egipto, Libia y Egipto, y a Sudán. Y igualmente Egipto con Sudán es por otra línea, en un desierto donde no se arena. ¿Quién dice hasta aquí voy yo, hasta aquí el otro? Todo significa que por ese sector se mueven muchas tribus y muchas cosas poco santas, poco eh, claras. Pero además de todo ese enredo, vemos aquí una línea verde punteada, que hay una diferencia entre árabes occidentales que están al occidente de esa línea y árabes orientales que están al oriente de esta línea, dentro de las mismas tribus y la misma configuración geográfica de Libia. Como vemos, toda esta parte sur meridional es el desierto del Sahara y están esos montes Tibesti y el macizo de Ajagar. Y aquí están al occidente las tribus tuaregs, y en el otro hay una que otra ciudad en el desierto, como suele suceder allá. Es una situación extrañísima. Pero como la desgracia del petróleo no ha dejado de afectar a ninguno de los países, vemos que al occidente está la mayor cantidad de formaciones de donde han encontrado petróleo, y hay una cierta infraestructura vial que permite naturalmente la comunicación para sacarlo a varios puertos, ¿no? A Zahuilla, a Trípoli, a Misurata, a Sirte, a Ras Lanuf, a, y a Benghazi, Albaida y Tobruk. Y también, si tenemos en cuenta, estos son ciudades, puertos históricos que están enfrentados a las costas sur del Mediterráneo europeo y que llegan hasta Túnez y llegan hasta Egipto. Y pues por ser esa zona tan rica en recursos, pero tan compleja en problemas, ya sabemos que en el mar Mediterráneo ha ocurrido de todo, desde que las civilizaciones comenzaron a utilizar el mar, la egipcia, la romana, la griega, la persa, todos los que utilizaron el Mediterráneo le fueron dando una connotación especial, y además porque ahí se mueven muchas cosas: comercio, industria, historia, guerras, terrorismo, todo lo que pasa por la zona se mueve en el Mediterráneo. Hasta la famosa historia de Julio César, cuando fue secuestrado y él mismo negoció su secuestro y luego vino y en venganza decapitó a todos los que lo han secuestrado. Todo eso ocurrió en el Mediterráneo y muchas cosas más, ¿no? La batalla de Lepanto, en la que se hizo famoso Miguel de Cervantes Saavedra, las guerras entre cristianos y musulmanes, y más, eso hay muchísimas cosas. Eh, el Mediterráneo entonces guarda para el norte de África una importancia capital, y todos estos puertos son fundamentales. Máxime que varios de esos puertos, como Tobruk, como Benghazi, como Brega y Adabilla, son los puntos de salida del petróleo y de la inmigración legal que viene de toda esta zona del sur, del centro del África hacia Europa, que es constante. Entonces ya nos imaginamos que aquí históricamente había una cantidad de bandidos que se mueven por ese desierto, son beduinos, son tuaregs, que se mueven por el desierto y transportan, igual que hacia México, cantidades de migrantes que suben en unas embarcaciones sobrecargadas
los botan al Mediterráneo y desembarcan en las playas de Grecia o de Italia. Y eso ha sido por muchos años. También con la característica que estos pueblos, tanto los tuaregs como los tubús, son nómadas, porque ellos dependen es de la época donde hay posibilidad de cultivar, de acuerdo a cómo se muevan las circunstancias en el desierto, y donde hay algún pasto o algunas hierbas o raíces para alimentar sus rebaños. No son personas que se quedan quietas en un solo sector porque la naturaleza los obliga así. Pero también es un país que produce gas, que tiene refinería de petróleo. Y dice aquí la información general que la producción del petróleo libio es casi el 3% de las reservas petroleras que están comprobadas para el año 2025, según la OPEP en el mundo, y que a nivel africano contempla el 41% de las reservas petroleras del África. Que su posición geográfica, como ya hemos dicho, es geoestratégica porque está con el mar Mediterráneo aquí al norte, que es como un punto de encuentro entre Europa y África. Lo vemos, no hay necesidad de ser mago para entenderlo. Aquí mejor todavía se nota las islas griegas y la isla de Creta y la isla de Sicilia de Italia. Se nota también que la cercanía que tiene con el Asia Menor entrando por el norte de Siria en dirección a Turquía, o que se ingresa al territorio continental, pues entra al desierto del Sahara o hacia el occidente de África o hacia el oriente de África, que tiene, ya dijimos, gasoductos, pozos petroleros, un desierto enorme y una zona de semidesértica que es donde está la capital de Trípoli y donde está prácticamente todo el territorio libio. Bueno, hasta ahí entonces nos vamos ubicando que los problemas se fueron creciendo con el gobierno dictatorial del señor Gaddafi. Fue el epicentro del apoyo a los terroristas. Abiertamente decía que él apoyaba a la OLP para que derrocaran a los israelíes y desaparecieran el Estado palestino. En su momento, Antonio Navarro, otros terroristas del M-19 viajaron a Libia y luego a Líbano a recibir cursos de entrenamiento de terrorismo internacional de los fedayines y de los musulmanes extremistas y de la OLP y otros grupos terroristas que se movían por el mundo, porque Gaddafi juró que él iba a padrinar todos los movimientos revolucionarios. El ELN asistió. En los computadores de Reyes quedó comprobado que las FARC también estaban en contacto con este bandido, con el Muammar Gaddafi, y allí iba gente de todo tipo de yihad a entrenarse y él los financiaba. Pero la copa se llenó cuando ordenó derribar un avión inglés que cayó en territorio británico, que fue activado con una carga explosiva por orden de Muammar Gaddafi. Eso originó que el presidente Ronald Reagan en su momento dispusiera un bombardeo contra el Palacio de Gaddafi y se salvó de milagro, pero murió un hijo de Gaddafi. Luego vino el presidente Sarkozy de Francia, le recibió dinero al señor Gaddafi para que ganar la campaña y en contraprestación el hijo de Gaddafi podía jugar de titular en un equipo de fútbol europeo sin ser un futbolista muy distinguido, pero era el hijo de Gaddafi y era el parte del trading que habían hecho el señor Sarkozy de Francia y Gaddafi. Y la situación se le comenzó a complicar porque a pesar de que varias veces había hecho tratos con Occidente de que no apoyaría grupos terroristas, seguía la duda si Al Qaeda estaba recibiendo o no apoyo de Libia y otros grupos yihadistas contra Israel. Y como él públicamente lo decía, porque era Gaddafi era muy bocón, Gaddafi era desafiante y decía cosas graves. Por ejemplo,
cuando iba a las reuniones de la ONU, entonces en lugar de quedarse en un hotel en Nueva York, como se quedaban todos, cruzaba el río Hudson por el túnel, por el Lincoln Tunnel, y se dirigía a un poblado de New Jersey, eh, y allí con amigos de él, ricos desde luego, montaban carpas beduinas y ahí se quedaba a dormir, y con eso pues desafiaba más a Estados Unidos. Pero estaban buscando el momento todos de tumbarlo. La señora Hillary Clinton subió a la Cancillería de Estados Unidos y pensaba ser presidente. Hizo tratos con Sarkozy y con otros europeos para derrocar a Gaddafi a como diera lugar. Entonces buscaron que fuera la OTAN la que se comprometiera a derrocarlo. La gente en la calle, instigada por los hechos de la primavera árabe, salió a protestar contra Gaddafi y la protesta se fue volviendo cada vez más ácida, más fuerte. Y las fuerzas de la OTAN, especialmente Estados Unidos y Francia, intervinieron con bombardeos contra los centros de poder de Gaddafi. Entonces él tuvo que salir de su palacio, prescindir de sus guardias y huir como había hecho Saddam Hussein en Irak unos años antes. Y estando escondido por allá en un sitio, un socavón, prácticamente desguarnecido después de haber sido tan poderoso, lo localizaron milicianos que se habían formado de fuerzas que lo querían derrocar. Se dice que probablemente el señor Macron financió parte, Macron sino, no, sino Sarkozy, financió parte de esas fuerzas porque Gaddafi lo había amenazado que él iba a publicar las pruebas de la cantidad de millones de euros que le había dado para financiar en la campaña y que, según Gaddafi, pues desde luego el señor Sarkozy era un traidor. Lo cierto es que la misma gente lo linchó, tuvo una muerte atroz del nivel de las que él había tolerado que sus esbirros cometieran contra el país. Y ahí fue Troya. Volvemos nuevamente al mapa. Como vemos, un país muy rico en petróleo, con mucha capacidad comercial, con una puerta de entrada hacia todo el África y con unos límites importantes con Argelia, que es un país importante dentro de África, y con otros límites bien marcados con Egipto y Sudán, que son dos países que tienen también influencia geopolítica, con salida al mar, con, con tierras que se pueden investigar con otras minerales o tierras raras, territorios, y con varios puertos que son fundamentales para cualquier actividad militar o estratégica en el Asia, pero en el África. Pero el problema es que tan pronto se desató la guerra contra Gaddafi, también se desataron otros conflictos que ya estaban marcados y a los cuales le llegaron agentes externos a impulsarlos. Entonces, a los del oriente del África le llegaron unos apoyos yihadistas y a los del occidente otros. Rusia inmediatamente metió la mano, claro, porque el grupo Wagner negocia es yendo a matar en nombre de los gobiernos a cambio de que los dejen robarse los recursos. Y eso lo promueve el señor Putin y el señor Lavrov como si fuera parte de la política exterior rusa. Y lo maneja la inteligencia rusa. Entonces quedaron divididos. Y en lugar de unirse, parecen colombianos, después de que se cayó Gaddafi, que era el dolor de cabeza para todos, entonces se partieron en dos y entraron en una guerra civil. Por eso, inclusive hoy hay muchos libios que dicen, no, pues lo mejor es que hubiera sobrevivido Gaddafi, porque era un terrorista y le teníamos miedo y mataba gente, pero sabemos que eh, ese por lo menos teníamos claro que era lo que hacía, pero estos que están todos peleando por el poder nos tienen en una locura. Eh, un segundo aquí, miro una cosa que me llegó, ya les sigo diciendo.
Bueno, el tema aquí, el problema que se complica más todavía es que ya las potencias comenzaron a instigar por distintas razones, ¿no? Estados Unidos por volver a recuperar el control y la señora Hillary Clinton cometió un crimen que llaman los abogados doloso y culposo. El de ella no es doloso, pero sí es culposo. Resulta que como el país se dividió en dos, Estados Unidos muy hábilmente mantuvo la embajada en Trípoli y mantuvo los consulados tanto al oriente como al occidente. Habrá quienes dicen error, otros dirán un acierto. Bueno, eso es un tema distinto de analizar y sería de hacer un estudio profundo. ¿Qué pasó? Que el 11 de septiembre del año 2012, a pesar de que existían elementos de inteligencia y se cumplían 11 años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, los yihadistas vinieron a asaltar el consulado estadounidense en Benghazi, aquí en este punto. Lo asaltaron y Estados Unidos tenía tropas de la CIA o unidades de la CIA aquí y una fuerza libia paramilitar muy fuerte que protegía el consulado. Pero hubo sorpresa, hubo descoordinación y la señora Clinton no había querido aceptar como secretaria de Estado la recomendación que le han dado desde hacía rato, que en una base militar española, donde hay unas fuerzas especiales que tiene Estados Unidos para operar en la región, cuando sus ciudadanos estén en peligro, las utilizara y dejó pasar el tiempo. Cuando decidió, ya fue tarde y el señor embajador fue asesinado en Benghazi. Eso quizás fue el punto de caída para que esa señora no hubiera ganado las elecciones en el 2016. El otro fue que se enfrentó con Donald Trump y ahí sí era pelea de tigre con burro amarrado. Pero ese fue el primer paso de ella que perdió mucha credibilidad en Estados Unidos por eso. Lo segundo es que le hicieron unas investigaciones periodísticas muy profundas y demostraron que ella estaba muy interesada en satisfacer a Sarkozy para montar la contubernio entre ellos y que era la que más había presionado como secretaria de Estado, es decir, como ministra de Relaciones Exteriores, para que se bombardeara Libia. Según lo que publicó el New York Times, la votación inicialmente a la que sometió Obama a sus asesores eran 100 asesores y quedó 50-50. 50 que sí, 50 que no. Entonces Obama con una papa caliente preguntó qué hace y no, pues falta el voto de la señora Clinton. Y ustedes ya saben por dónde iba a votar la Clinton. Que se bombardeara porque ella estaba desesperada por satisfacer a Sarkozy y hacer el acuerdo con Europa y ser ella la nueva presidenta de Estados Unidos. Pero como siempre hemos dicho aquí, una cosa piensa el burro y otra que lo estén jalmando. Entonces, la muerte de este embajador, pues, complicó más las cosas. Tuvo Estados Unidos que sacar sus embajadas, sus cuerpos diplomáticos de allá. La CIA quedó como un zapato, las fuerzas estadounidenses, las fuerzas especiales prácticamente burladas. Y la guerra, si ya venía bien marcada entre milicias y grupos radicales, se incrementó de manera violenta en todo el territorio sirio, libio. Y ya pues intervinieron los otros que ya mencionamos. Entonces, el tiempo pasó y apareció el general Haftar, un personaje del cual hablaremos enseguida. Digamos por ahora que el general Haftar se tomó el oriente de Libia y entonces la ONU, vuelvo al mapa para que nos ubiquemos, este señor montó un gobierno aquí donde está la imprenta nacional de billetes, donde está el principal puerto petrolero, eh, que saca mucho petróleo por Tobruk y por estos dos, por los principales puertos petroleros, para ser más concretos. Está la parte como más agradable del Mediterráneo, eh, que es como más occidental, dijéramos. Y está también una buena cantidad de quienes han dirigido, o las élites que han dirigido a Libia.
Entonces montó su propio gobierno, no se lo reconoce nadie, y la ONU, en un afán de supuestamente resolver, le dio validez a un gobierno que no es que sea democrático, pero que lo escogieron entre todos esos milicianos y rebeldes. Entonces hay dos gobiernos en Libia. El país todavía existe como tal, como Libia, y la guerra es permanente entre unos y otros. Y los de Oriente dicen, no, el verdadero Estado libio es el de Cirenaica, y los demás, y Cirenaica y Benghazi, y ese es el que deben cumplir. Los otros dicen, no, Tripolitania ha sido históricamente la sede y el desarrollo, y por aquí es donde se mueven los recursos. Entonces, esta es la zona válida. Ahora, en los términos árabes, Magreb es cercano oriente y Masrek, lejano oriente, dentro del mismo esquema de Siria, de Libia, perdón. Y ahí pues tiene ya otra connotación compleja. Y si el territorio queda partido en dos, pues entonces ya quedan prácticamente en guerra las tribus tubus con los tuaregs. Y todos los delitos que se mueven por aquí de tráfico de seres humanos, de drogas y de dinero falso, etcétera, pues ahora tienen mucho más participantes en ellos, porque todas esas milicias que se han ido formando se mueven por el desierto, vienen y atacan en los pueblos, huyen. Y de remate, el señor Haftar aprovechó que el ejército quedó completamente desarticulado. ¿Por qué? Porque resulta que Haftar fue hasta el grado de capitán, el héroe de la película. Eran los ojos del dictador Muammar Gaddafi, que eran amigos del alma. Pero hubo una guerra en Sudán, aquí en este país, de la guerra interna, y Libia tomó partido por uno de los dos bandos de Sudán y envió unas tropas a combatir en favor de sus amigos. Y uno de los comandantes de esas tropas era el señor Haftar. Y fue derrotado dramáticamente y en una sola batalla le mataron 700 hombres. Hasta ahí llegó la amistad que tenía con Muammar Gaddafi. Gaddafi lo sentenció prácticamente a muerte y tuvo que huir y Estados Unidos le dio asilo de esos actos de doble moral que nadie entiende. Un sujeto que era parte de quienes apoyaban el terrorismo contra Estados Unidos en la época de los 60 y 70, ahora vivió en Estados Unidos 20 años, en la ciudad en el estado de Virginia. Cuando se produce la primavera árabe, la señora Clinton había movido cielo y tierra para que él llegara a eh, Libia a gobernar y a abrirle toda la riqueza de recursos a los estadounidenses. Y fuera de eso, ella en llave con el señor Sarkozy, acabando con Gaddafi. Pero ahí también nos pasa el famoso dicho de que una cosa piensa el burro y otra que le estén calmando. Ya como vemos, la situación se le complicó a la señora Clinton porque le asesinaron al embajador, porque eso se llenó de milicias, porque aparecieron intereses de los egipcios, de los rusos, de los Emiratos Árabes Unidos, de cuanta entidad quiere sacar ventaja de Libia haya se metido. Y lo cierto es que hoy, curiosamente, los billetes que circulan en toda Libia son impresos en el oriente y se negocia al otro lado, pero ese es otro país según ellos, es un país independiente, es la verdadera Libia. Y viceversa, los del oriente dicen lo mismo. Entonces tienen dos presidentes, dos congresos. Y el ejército, pues el general Haftar tenía cierta ascendencia, entonces fue nombrado, ya lo ascendieron a general, y fue nombrado comandante de todas esas tropas. Entonces él era el comandante del Ejército Nacional. Y quienes no se aliaron con él, entonces ahora forman un ejército que supuestamente es el Ejército Nacional, pero de la zona occidental de Tripolitania. De esto, por aquí en estas latitudes no se le pone mucho cuidado, pero miren ustedes hasta dónde puede llegar el error de una revolución mal conducida o de una dictadura mal conducida. Ahora sí vamos entonces a mirar cuál ha sido la dramática cronología. Ya lo dijimos, en qué consistió la primavera árabe y cómo se produjo la caída de Muammar Gaddafi. En segundo, cómo ocurrió esa división de poder por regiones
que no es una cuestión acordada, sino es un par de ambiciosos de lado y lado y una ONU que mete la cucharada sin tener por qué ir a decir esto es así ya, sin que se haya producido un proceso interno, sino la ONU llegó a decir, no, es que el gobierno verdadero es este, no, ¿por qué? Porque nosotros lo decimos en la ONU y todos entendemos que las cosas no son así, porque el problema libio lo tienen que resolver los libios. En tercera medida, se incrementó la migración por razón de la pandemia, por razón de la misma primavera árabe, los efectos que tuvo en otros países y hubo persecuciones políticas, porque es que Sudán, como lo hemos hablado aquí varias veces, es un país invivible, se partió en dos y se siguen matando de manera salvaje, allá es donde están dos generales agarrados y también se creen cada uno que tiene su propio país. Y a los yihadistas de Al Qaeda y de ISIS han encontrado un escenario propicio. Por otro lado, Rusia, que tiene una manada de ampones que llaman el grupo Wagner, ha ido a robar a dos manos al África donde los reciben y apoya a los dictadores, pero a cambio de unas prebendas grandes. Y como vemos, la sola cantidad de petróleo que produce Libia es muy importante. Y si a pesar de estar dividido y que unos gobiernan por un lado y otros por otro, sigue teniendo unas reservas importantes y una producción importante a nivel africano, pues el dinero se mueve. Y China, que le dio, se le iluminó el bombillo, le dio por llegar allá con la estrategia ya conocida de las mega obras, los mega contratos, pero no le dan empleo a ningún local ni a ninguno de los lugareños. Ahora miremos un poco de este tipo. Ya hemos dicho que él estudió en la Academia Militar de Bengasi, que se formó como oficial del ejército libio, que fue cercano a Muammar Gaddafi y que a partir de la caída de Gaddafi, luego de que tuvieron una disquisición que lo separó 20 años, habida cuenta que este señor fue derrotado en una batalla y perdió 700 soldados libios. Y Gaddafi, como todo dictador, tenía el ego de que sus soldados eran los mejores del mundo, no porque lo fueran o porque estuvieran bien entrenados o bien dotados, sino porque eran los soldados de Gaddafi, entonces ya eran los mejores del mundo. Y claro, con semejante derrota, que pierde 700 soldados en un solo día, eh, demuestra la magnitud de la guerra en que estaba metido y los errores que cometieron. Entonces este señor ha venido manejando a Libia con puño de hierro, ha hecho una cantidad de cosas atrabiliarias, es un tipo de un carácter bastante eh, recio, con una mentalidad de crueldad y criminalidad, como suele suceder con los dictadores, y con el ego por las nubes de que él es prácticamente la octava espada del Islam. No ha habido nadie superior a Mahoma y a él en el Islam. Entonces ha cometido todo tipo de tropelías y la Unión Europea acaba de cometer, eso es lo más reciente que tenemos, un error estratégico y diplomático que le provocó, le picó el ego a este señor y lo sacó como trapos viejos a todos los delegados de la Unión Europea. Es que por Libia están pasando miles de inmigrantes que suben a lo que llaman en Europa las pateras o embarcaciones pequeñas que van sobrecargadas, algunas hasta zozobran en el Mediterráneo. Y claro, cuando ya llegue esa gente en la situación humanitaria, con niños, con ancianos, con mujeres, inclusive con señoras embarazadas, pues las autoridades italianas o griegas, por sola cuestión humanitaria, tienen que recibirlos y atenderlos. Pero cada día se incrementan las cifras. Y claro, el sector occidental al que reconoce la ONU trata de ejercer unos controles y de evitar que no pasen esos inmigrantes por el sector occidental. Entonces, todos los inmigrantes ya saben que todas las mafias de personas ilegales que van para Europa pueden pasar por el sector oriental. A este señor le han hecho ver eso y él lo sabe, es que es más, él lo promueve. Entonces él utiliza eso como mecanismo de presión para decirle a Europa, o ustedes me reconocen a mí como el verdadero gobernante, que soy el que tengo el mando del ejército y el poder, o reconocen al del occidente y entonces por aquí yo no hago nada contra los inmigrantes porque ellos a mí no me han hecho nada. Eso es problema de ustedes. Vean ustedes cómo se juega.
con la geopolítica y cómo un dictador puede causarle tantos daños a un continente entero. Lo cierto es que el tipo ha sido muy astuto, sabe que en cualquier momento lo pueden matar y sabe lo que le pasó a Gaddafi. Entonces ha organizado unos equipos de seguridad muy importantes para él y muy bien estructurados, de tal manera que no duerme ninguna noche en el mismo lugar, no da la menor posibilidad que lo ataquen y además se burla de los europeos y los pone contra la pared. Entonces, ¿dónde vino el error de Europa que les mencionaba? Que enviaron una comisión disque a negociar con el gobierno legítimo según Europa y según la ONU, cómo multiplicar la seguridad en las fronteras para evitar que pasen inmigrantes ilegales hacia Europa por Libia. Y luego se les ocurrió como si estuvieran hablando con una persona de bajo nivel o que no tiene astucia, invitarlo y culminarlo a que lo recibiera, pero él solo. Entonces el tipo llegó y les dijo, no, ustedes pueden venir, pero aquí van a hablar es con mi gobierno y con mi gabinete para comenzar a sentar pactos y acuerdos internacionales. Entonces los europeos pensaron que eran jugando y le dijeron que no, que ellos llegaban, pero que solamente hablaban con él. Él no les dijo ni que no ni sí, y cuando llegó los mandó a expulsar a todos de allá. Digo, o se reúnen con mi gabinete y ahora vamos a hablar aquí seriamente y no piensen que me van a manipular o no hay ninguna negociación. Entonces, en esa situación está, como vemos, un evento geopolítico trascendental del cual sí podemos sacar enseñanzas y reflexiones. Entonces ahí viene el tema, mi coronel, de todo lo que está pasando en Colombia y ahora con el anuncio del señor Maduro y Petro que posiblemente quieren hacer una zona mixta, que la migración en Colombia trae violencia y terrorismo, no yihadista, pero trae terrorismo, que estamos en la mira de Rusia y de China igual con todos estos gobiernos descompuestos y los intereses que hay. La pregunta es única, de todas estas enseñanzas de la dramática cronología, ¿cuáles considera usted resaltarle a los dirigentes de un partido político, inclusive haciéndole la analogía de lo que pasa en Libia y cómo podría tener alguna aplicación en Colombia? Mi coronel, buenas noches para quienes no he podido saludar. Entonces, resultante una escogencia múltiple o una de las cuatro que están allí eh, para aplicar a un auditorio donde van a estar unos políticos interesados en lo que ustedes les van a conversar. Entonces, así las cosas, tenemos en la sala a los presentes y vamos a darle entonces la palabra a la ingeniero Rosalía Medina. Adelante, por favor. Probablemente la división del poder por regiones en en esas circunstancias de riqueza absoluta, que es lo más difícil de administrar y lo que más ambiciones despiertan hasta en los amigos, en los más amigos, y que, por supuesto, exacerba el ego de los gobernantes que no son capaces de pensar en el bien de su propia población y la humanidad en general, sino en imponer sus deseos por causa de esa inmensa cantidad de fortuna que poseen. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para toda el aula. Hay un fenómeno que de pronto yo llamaría la atención en relación al tema Colombia y que obedece a factores también que nos pueden servir en el campo de la asesoría. Es la migración. La migración, la violencia que se genera en estos efectos
En este momento tenemos una gran cantidad, no sé, no tengo la referencia en número de cuántos de pronto migrantes hay en Colombia, pero cuando hay situaciones del orden de pronto de enfrentamiento, llámese étnico, llámese nacionales, pues ellos retoman su esencia. Eso es un riesgo para las naciones, es un riesgo para el concepto, lo que tiene que ver de soberanía. Entonces aquí vemos reflejado también un fenómeno donde la migración jugó papel importante o ha jugado papel importante en todo este escenario que nos presenta mi coronel en la noche de hoy. Creo que nos llama a reflexión los fenómenos migratorios hacia Colombia y en qué momento también podemos ser objeto de pronto, no sé, bajo unas condiciones de cuidado de estos elementos que se están presentando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Igualmente, como lo dijo la ingeniera Rosita, yo soy partidario de que comparemos nuestra situación actual bajo el concepto de la división del poder por regiones, porque el ejemplo libio nos demuestra lo complejo y lo dañino, lo perjudicial del establecer gobiernos separados en regiones de una misma nación. Y en este momento, pues el gobierno ejecutivo, encabezado por Gustavo Petro, acaba de exponer una opción de gobierno compartido simultáneo con Venezuela, en una franja sobre la frontera. Y en esa circunstancia, pues, se da que donde mandan dos no manda nadie. Y no hay ambigüedad de quién hace o quién debe responder o está obligado o es su deber si es de lo que se debe hacer en esa región, si es deber de la Constitución de allá o le compete a la obligación de la Constitución de acá o al gobierno de acá o de allá o de acullá. Entonces, de tal manera que estos conceptos de poder por regiones terminan en grandes desastres, como el de Libia, donde hay dos congresos, dos ejecutivos, dos ejércitos, dos autoridades, y además, entonces, en Río Revuelto aprovechan los astutos de los que compran petróleo en los ricos yacimientos de Libia y, y ponen en disputa el precio y el negocio entre los dos que gobiernan, y de ahí sacan grandes ventajas. De tal manera que en este momento es un instante oportuno para aprender grandes lecciones del caso libio. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Muy buenas noches, mi coronel. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos para mi coronel Villamarín y para todos los presentes en la sala. Bueno, yo me uno a las palabras de mi coronel González, pues yo la verdad estoy de acuerdo con el tercer punto, migración, violencia, y yo le metería ahí como petrismo haciendo la analogía. Y para no extenderme tanto, pues ya mi coronel González explicó muy bien este punto y estoy de acuerdo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala, buenas noches, mi coronel Villamarín. Interesante enseñanza la del día de hoy. Yo creo que también la pregunta hay que mirarla un poco más atrás de lo que nos está pasando. No lo que estamos viviendo hoy, sino qué ha pasado para que lleguemos a hoy. Yo me voy en parte con la primavera árabe. ¿Y por qué por la primavera? Porque en resumen eso fue un periodo de protestas, levantamientos que produjeron o que llevaron a varios países
a que se producieran cambios. Aquí pasó lo mismo con el estallido social. No lo llamemos porque no es un estallido social, es un ataque a la democracia, pero le dimos el mal nombre de estallido social. Y eso conllevó a que hubieran fuertes cambios. En Chile cambió la democracia por un socialismo. En Colombia cambió la democracia por un socialismo. En Bolivia se cambió la democracia otra vez por un socialismo. En Perú pasó lo mismo, que afortunadamente, bien o mal, se tomaron otras riendas, o si no tendríamos ese descontrol total con el crecimiento de las consecuencias del ejemplo que genera eso. Y el otro tema, hacia lo que refiere el día de hoy, eh, con lo que se quiere crear, es una situación muy compleja. Yo tuve la oportunidad hoy de hablar precisamente con una persona que está en servicio activo y ellos lo ven muy, muy complejo porque, como decían los antecesores, no hay una unidad. No estamos hablando de regiones dentro de un mismo país. Estamos hablando en un híbrido que son de dos países, pero que lo que se quiere convertir y se quiere manejar es la parte de economía, la parte de cultura, pero no sé si dentro de al unirnos con la Guajira específicamente, así como vamos a compartir una cosa o la otra, el gobierno venezolano esté dispuesto a compartir entre el Golfo de Maracaibo la producción petrolera que sea para los dos. O la figura esa es que Colombia lo explote, y sencillamente, como ellos tienen limitaciones de venta para, para el petróleo, pues lo puede hacer Colombia. Pero esto se mueve de una forma muy compleja porque hoy Estados Unidos autorizó a la Chevron otra vez volver a el proceso de llevar petróleo a Venezuela, a Estados Unidos. Entonces, no sé si es una parte de la reacción a lo que quiere hacer Colombia, Venezuela, le sale Estados Unidos con eso, pero es muy complejo. Bueno, repito, para mí es muy complejo. Ojalá eso no llegue a ningún punto. Ahí sí, como hemos dicho por acá, cuando no se sabe realmente a dónde se quiere llegar, pues no se va a llegar a ninguna parte, se llega a todas partes y no se concreta nada. Eh, la verdad, y las voces y aliento que circulan hoy, eh, es que ya estamos también llegando al ocaso de este gobierno. Ya entre poco empezamos a contar 365, 355, 54 hasta que llegue el 7 de agosto. Veremos a ver qué pasa. Ojalá eso no se concrete, ojalá no llegue a nada, ojalá haya un poder superior que le tumbe esa decisión al gobierno, porque él no puede ser tan totalitario y autoritario como lo dijo él. Yo tengo el poder y yo puedo tener la capacidad de anular contratos. Ahí le respondió la presidenta de Cerrejón: usted es el presidente, no es el emperador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tenemos participación en el chat. Dicen lo siguiente: buenas noches para todos. Dados los acuerdos hechos por el gobierno actual con la dictadura de Maduro y los nexos de este régimen con extremistas islámicos, sin duda la migración es un tema que podría afectarnos. Muchas gracias. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches. Si hay alguien más que no saludé. ¿Cómo no? Pero, muchas gracias. ¿La pregunta se puede contestar de un modo positivo? Depende la que escoja. Eligiendo uno de los puntos propuestos. Exacto. Bien. Ok, porque me olvidé levantar la mano, pero coincido con la ingeniera Rosita Medina, porque la división de poder por regiones, en muy buena gestión
es un acceso directo y estar cerca de la gente ayuda. Y si nos ponemos todos a trabajar, con más razón. Y la accesibilidad es algo global y los mejores desarrollos en bien de la economía es cómo funcionan. Puede haber fallas siempre, puede haber una falla o alguna corrupción que salta por ahí, pero se controlaría mejor. Esa es mi visión. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Adelante, por favor, Jairo Acevedo. No, ya salió. Jaiko, adelante, por favor. Buenas noches, soy Jaime. Oh, Jaime, ¿cómo estás? Adelante. Mi coronel, le mando por escrito porque realmente no puedo hablar. Hágale, tranquilo. Ya ahorita te lo leo. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Bueno, la enseñanza sería el perjuicio de la división del poder por regiones. No obstante que de acuerdo a la Constitución, Colombia es un país unitario. Sería la fractura de una parte de la nación. Considero que ese acuerdo binacional va contra la Constitución. Eso es como cuando una familia comparte una herencia. Eso no va a funcionar. ¿Será que Venezuela va a compartir parte de su región con Brasil? Nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, mi coronel Carvajal. Entonces, aquí tenemos la intervención que dice lo siguiente. Gaddafi dijo a Europa que mientras él viviera y estuviera en el poder, Europa no tendrá problema de un avance o invasión de migrantes clandestinos. Europa no lo escuchó. Hoy Europa tiene un gran problema sobre los migrantes desde el continente africano sahariano y subsahariano. En Inglaterra ya ocupan cargos de gobierno y en algunas ciudades son gobierno. Irán intentó ser parte funcional o de referencia para el nuevo gobierno libio, pero también se mezcló China con su interés de crear un corredor Libia-Índico para asegurarse el petróleo libio, que es el mejor petróleo a nivel mundial por su liviandad. La muerte de Gaddafi no fue programada, fue más un hecho de las circunstancias y lo exacerbado de los ánimos de una guerra y un pueblo que creía que sería libre y viviría mejor. Tanto es así que se le responsabilizó de su muerte a un menor. Años después, Estados Unidos trató de poner en el gobierno al hijo de Gaddafi, pero ya era tarde. En Sudamérica se está comenzando a sentir la migración de islamitas. Las nacionalidades son muchas, pero sobre todo los gobiernos de izquierda están alineados en dar visas a gazatíes palestinos, entre otros, lo que garantizaría para ellos el entrenamiento de sus fuerzas clandestinas y las economías a nivel mundial ya comienzan a sentirse el flaqueo. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín,
esta es la participación de todos. Se las agradezco mucho. Han sido muy disciplinados en el día de hoy y excelentes sus intervenciones. Vamos a pasar entonces a darle la palabra a nuestro presidente, el coronel Villamarín, y las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy amables a todos por su participación y sus aportes. Como vemos, el taller de hoy era muy sencillo, lo dijimos desde el preámbulo, pero queríamos buscar lecciones político-estratégicas del actual caos que se vive en Libia tras la caída de Muammar Gaddafi en la primavera árabe y cómo este país ya completa casi 15 años, ya se acerca a los 15 años de desgracia y no se encuentra un camino claro. Los egos de los líderes de cada uno de los sectores del país creen que los demás tienen que hacerles caso. Los delitos pululan, las milicias armadas pululan, los intereses de los extranjeros, con mayor razón, porque claro, eso es obvio y ha sido histórico en la humanidad. Donde hay territorios ricos y la gente se pone a pelear entre ellos, los que viven de fiesta son los que tienen el poder, que vienen a ver cómo aparentan, como está aparentando China, que ellos van a ir a resolver el problema del petrolero, pero lo que quieren es apropiarse de la riqueza petrolera de Libia y negociar con los corruptos para que ellos les dejen hacer lo que quieren. Que no es extraño ni diferente a lo que hicieron Estados Unidos y el Reino Unido en Irak, en Irán y en el Medio Oriente hace ya un siglo. Luego vimos grandes rasgos lo que fue el trasiego personal, militar, político y criminal del señor Muammar Gaddafi. Después estudiamos con mayor detenimiento el potencial geoeconómico, geoestratégico y geopolítico de Libia y hicimos un análisis muy detallado de cómo influyen los intereses tanto individuales como los colectivos y cómo el país se partió en dos y está manteniendo un sistema dual, duplicado de ejercicio del poder en los diferentes campos y cada uno de los que están cuentan con que los organismos internacionales los convalidan de una u otra manera. A los de Occidente los convalidan como si fuera el gobierno legítimo, pero al de Oriente buscan charlar con él y tampoco lo desconocen ni utilizan, por ejemplo, algo que sería que el Consejo de Seguridad de la ONU ordenara que unas tropas vayan y establezcan la paz, porque eso no le conviene ni a China ni a Rusia, y entonces van a decir que es interés de Estados Unidos y ya se bloquea y no va a poder realizarse eso. Posteriormente vimos como un resumen muy general de lo que ha sido la guerra en Libia y su evolución y a lo que hemos llegado. También hicimos una lista larga de las actividades de quién es el señor Haftar y establecimos una lista de eventos cronológicos dentro de los cuales se ha desarrollado el problema. Y sobre esos 4 puntos hicimos la pregunta: ¿cuál creería usted que es el punto de reflexión y referencia para hablarle a los partidos políticos, a los dirigentes políticos, de tener en cuenta en Colombia, habida cuenta de lo que está sucediendo en particular con Venezuela en la frontera? Entonces, hubo una mayor votación porque el tema de la migración, violencia y yihadismo está en el centro, pero en segundo lugar y muy cerca de votación también hubo el tema de la división del poder por regiones y los egos característicos de cada uno de los que se creen dueños y no entienden que deben ser facilitadores para que los países se desarrollen, en este caso el Estado libio. Entre tanto, pues queda deducido que están sacando ventajas grandes Rusia y China, que finalmente Libia va a terminar descompuesto y ocupado y que 42 años del señor Gaddafi en el poder no sirvieron para nada porque todo lo que él construyó, malo o bueno,
se cayó y el pueblo está dividido, sigue pasando la delincuencia de todos los pelambres, se están robando los recursos a cuatro manos, tanto los de un lado como los del otro, las tribus cada vez más cerca del yihadismo, los rusos promoviendo la violencia con el grupo Wagner, y todo ese evento que se llamó Primavera Árabe se cayó como un castillo de naipes en el deseo transformador y entró en una crisis que parece insuperable. Todo esto nos trae también muchas reflexiones en todos los aspectos enunciados y en el riesgo de que con tanto Salvador que nos está apareciendo en este momento en la vida política, lleguemos a tener una especie de posgadafismo, o sea, pospetrismo, con peores connotaciones debido a los intereses que se van formando. Así llegamos al final del ejercicio de hoy. El lunes retornaremos, como siempre, con nuestra actividad académica permanente de formar estadistas con visión de estrategas en las horas de la tarde, y por la mañana continuaremos con los episodios que vienen en curso de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nuestro saludo de fin de semana para todos, feliz fin de semana, buena noche y que Dios nos siga iluminando y protegiendo. Amén.